Buenas noches, sean bienvenidos. ¿Vamos a escuchar? Ok, sí, no se preocupe. Buenas noches, sean bienvenidos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Espero que abra su corazón. No se enfoque en el predicador, no se enfoque en el hermano que trae la palabra. Enfóquese en lo que Dios tiene preparado para usted y para su corazón. Dios es de oportunidades, Dios nos da oportunidades. Dios habla a tiempo y a destiempo, entonces Dios va a hablar a nuestras vidas. Espero que seamos honestos y podamos abrir nuestro corazón. Quiero que me acompañen en su Biblia en Mateo 7. Mateo 7, versículo 13, del 13 al 14. ¿Cuántos los tienen? Amén. Mateo 7, del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Vamos a hablar sobre la puerta estrecha y la puerta angosta, el camino hacia el que te lleva a la vida eterna, y el camino que te lleva a la perdición. Así que le invito a que incline su rostro. Vamos a orar, que sea Dios hablando en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta noche, mi Dios. Gracias por esta oportunidad, este privilegio que tú nos das, mi Dios, de estar en tu casa, mi Dios. No somos merecedores, Padre, de esta oportunidad, pero más sin embargo, mi Dios, grande es tu amor, grande es tu misericordia, mi Dios, que aún tienes de nosotros, Padre Santo, para podernos arrepentir, Señor. Te damos la honra, la gloria a ti, mi Dios. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre el camino ancho y el camino estrecho. Vamos como primer camino, le titulé Camino hacia el infierno. Y muchos dirán, ¿por qué? A muchos no nos gusta hablar sobre el infierno, pero sí es una realidad, hay un infierno, existe un infierno. No sé si ya usted ha venido a las horas de teatro y se ha estado actuando, y se puede dar cuenta que hay un infierno real, hay un castigo eterno para todos los que no somos obedientes delante de Dios. Así que vamos a hablar sobre el camino que nos lleva hacia el infierno. Dice: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hoy en día las personas caminan por el camino ancho porque les parece más fácil, porque no hay perdón, no hay santidad, no hay fidelidad, no hay compromiso, no hay compasión, no hay perdón hacia el prójimo. El corazón está lleno de amargura. Y este es el camino que en ocasiones las personas sabemos. Los del mundo saben que los que toman, los que roban, los que atacan al cristiano o a las personas que hablan de Dios, nosotros sabemos que van directamente al infierno. Pero en ocasiones no nos gusta escuchar que nosotros como cristianos también vamos por ese camino si no reaccionamos a tiempo. Dice: hoy en día el cristiano piensa que va hacia el camino, hacia el cielo, cuando en realidad sus acciones también nos están llevando hacia el infierno. Ya no somos fieles a Dios, ya no queremos perdonar. No hay perdón, no hay compasión, no hay misericordia en nuestro corazón. Y eso nos hace realmente, no sé si usted se ha puesto a pensar, realmente por el camino que usted va, realmente vamos al cielo. Realmente usted está siguiendo los pasos de Jesús, y realmente su camino va directamente al cielo, o realmente va al infierno. No nos gusta. En realidad, cuando muchos no quieren compromisos, no quieren el camino estrecho porque es difícil. No les gusta que les confronten el pecado, no les gusta que les llamen la atención, no les gusta perdonar. Pero ¿a cuántos sí les gusta que les perdonen? A muchos sí nos gusta que nos perdonen, a muchos sí nos gusta que tenga Dios misericordia de nosotros, a muchos queremos que Dios sea fiel con nosotros, pero nosotros le somos infieles, nosotros no perdonamos, nosotros hurtamos. Hoy en día muchas personas no están en la casa de Dios. Y no sé si usted se ha puesto a pensar si usted tuvo algo que ver para que esa persona no estuviera o que no está.
Muchos nos enfocamos en evangelizar, en ir a repartir volantes, en traer gentes para acá. Pero ¿para qué los está trayendo? ¿Para qué los está trayendo realmente? Se ha puesto a pensar. Hoy muchos decimos, gente se fue. Sí, en ocasiones la gente se va porque no quiere, como les digo, no les gusta cuando les confrontan el pecado. Pero ¿qué hay de aquellas personas que por tu testimonio, que por tus acciones, esas personas ya no quisieron buscar de Dios y se fueron a la perdición? Y eso Dios te lo va a demandar. Amén. Espero que usted abra su corazón, no lo cierre. Abra su corazón, Dios hablará a tiempo, como les decía. Creo que todos vamos a poder reconciliar con Dios en esta noche, porque nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos fallamos. Como les decía, a veces decimos, no, yo no dije nada, pero ¿qué hay de sus acciones? ¿Qué hay de su ejemplo? ¿Qué hay de su compromiso? Amén. Vamos a leer en Mateo 5, del 21 al 22. Mateo 5, del 21 al 22. Cuando lo tenga, me dicen fuertemente. Amén. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Amén. Creo que eso no nos gustó. Amén. 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 Dice: no matarás. No matarás. Y como les decía, ¿cuántas veces has matado espiritualmente a tu hermano? En la mañana el hermano hablaba sobre el gozo, y muchos dejaron de gozarse en la alabanza, pero no se quedan con eso de que ellos perdieron su gozo, sino también están robando el gozo a aquellas personas que sí realmente se están gozando en la presencia de Dios, y los estás matando espiritualmente. ¿Amén? Los estás matando. ¿Cuántas veces dice, será culpable de juicio a los que matan? Pero nosotros también, como les decía, matamos espiritualmente cuando le decimos necio a los hermanos. Dice: también serás culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatu queda expuesto al infierno de fuego. Amén. Alguien que me dio perdón, sé que está en el estilo bíblico. Perdón. Mateo 18. Amén. Mira que esto es una mano levantada, gracias hermano. Amén. Mateo 18, versículos 6 al 9. Amén. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere que se colgase del cuello de una piedra de molino de asno, y que se hundiese en el profundo del mar. Y del mundo, dice, y hay del mundo por los tropiezos dice, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel que los provoque. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Dice: de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al fuego eterno. Dice: si tus ojos te es ocasión de caer, sácalo y échalo delante de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos para ser echado al infierno, al fuego del infierno. Amén. Aquí está hablando de los tropiezos. En la vida del cristiano hay tropiezos, van a haber pruebas, van a haber dificultades, pero hay de aquel que los provoque. Y como te decía, muchas veces hoy miramos a personas que no están, y te preguntaba, ¿te has puesto a pensar si tú no fuiste tropiezo? Tú no fuiste el que le provocó que esa persona también cayera. Y como te digo, Dios te lo va a demandar, Dios te va a juzgar. Como te decía, ancho es el camino, porque es fácil no perdonar, es fácil odiar, es fácil mantener ese orgullo, es fácil
destruir a aquellas personas, es fácil envidiar a las personas. Y eso te está llevando al infierno. Hoy en día, como digo, el cristiano pensamos que vamos directamente al cielo, que vamos directamente con Dios. Y está bien si tú piensas eso, si estás luchando por eso. Pero ¿qué hay si tus acciones dicen lo contrario? ¿Qué hay de tus acciones? Como te decía, muchas veces no queremos perdonar, hay un odio. Por eso en el mundo nosotros decimos, los del mundo, los borrachos, ellos sí se van a perder, ¿sí? Pero ¿qué hay de ti? Como ahora tú vienes a la iglesia, venimos a la iglesia y nos creemos perfectos, pero realmente nuestras acciones también, nuestro comportamiento. Hoy en día muchos padres no perdonan a sus hijos, muchos hijos no perdonan a sus padres, muchos hermanos lastimosamente en la iglesia no perdonan a su hermano. Como hablábamos en el estudio de la brigada sobre el perdón, es fácil perdonar de labios, pero de corazón. Muchas veces decimos, yo perdoné a ese hermano o a esa hermana, y lo que haga no me afecta, pero en realidad sí te afecta, porque realmente no has perdonado de corazón y no dejas avanzar. ¿Qué hay de cuando en tu corazón hay odio, hay envidia, que tu hermano crece espiritualmente y tú no? ¿Qué hay de cuando tu corazón se llena de envidia? Es cuando vienen los tropiezos, es cuando lastimosamente estás haciendo tropiezo de tu hermano, estás haciendo caer a tu hermano, pero lastimosamente tú también vas a caer. Si no recapacitamos, si no reaccionamos, ¿a dónde vamos? Por eso preguntaba realmente, ¿a dónde vas? ¿A dónde estás caminando? ¿A qué estás siguiendo realmente los pasos de Dios? Hablaba ahorita con un hermano y en lo personal me he enfocado en leer y siempre queremos un molde, una ilustración, queremos alguien como ejemplo, pero a veces le decía, si buscamos a los discípulos o los apóstoles, vamos a encontrar que ellos cometieron errores, pero le decía, yo me basé en Jesús. ¿En Jesús qué error le vas a encontrar? ¿Amén? No le vas a encontrar ningún error. Pero como le decía este hermano, sí, los discípulos, los apóstoles, sí cometieron errores, pero ellos se arrepintieron y siguieron buscando de Dios. Amén. Y vamos a leer también Mateo 7, del 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los del mundo. Aquí les está hablando a los de la iglesia. Señor, si yo hice milagros, Señor, si yo fui a evangelizar, Señor, si yo hice todo, yo ayunaba, oraba, pero no perdonaste. Amén. Pero no fuiste de ayuda a tu prójimo. No realmente, como dice la Biblia, ser imitadores de Jesús. Ser imitadores realmente. Pero como les digo, aquí está hablando a la iglesia, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, Señor, si en tu nombre echábamos fuera demonios, Señor, si yo sanaba a aquellos que estaban enfermos, y sí, sanamos a los que están afuera, oramos por los de afuera, pero no oramos por los de nuestra casa. En lo personal, vino una gran convicción a mi mente, a mi corazón, y me acosté pues tarde y en la madrugada, y di un gran temor porque quizás por mis errores, por mis malas acciones, he sido de tropiezo para mi esposa, para mis hijos. Y como les decía, muchos decimos, no, nosotros vamos a ir al cielo. Pero realmente, ¿qué pasa? Si Dios hoy decide, ya no más para ti, ya no más para mí, ¿realmente vas a ir al cielo? ¿Realmente qué te va a decir el Señor? ¿Te va a decir esto? Apartado de mí, hacedores del mal. O te va a decir, entra, te tengo preparado una gran morada.
Pero qué es lo que te va a decir Dios? Realmente, como digo, no somos perfectos, pero buscamos siempre la santidad, buscamos siempre luchar, porque siempre día con día vienen dificultades, vienen tropiezos, y como le decía, pero la gente del mundo prefiere el camino ancho donde no perdonas. No, es más fácil ignorarlo. No, hay que se quede. Ese hermano, ¿qué hay de cuando aquel que se alejó y regresa una vez más? ¿Cómo lo recibes? ¿Lo oras por ese hermano? ¿Oras realmente por ese matrimonio? ¿O empiezas a juzgar? ¿O empezamos a juzgar? Es la palabra correcta. Porque empezamos a sacar conclusiones. Este hermano, si se fue allá al mundo, definitivamente pecó, se resbaló. Y no te pones a realmente orar porque Dios tuvo misericordia que esa persona regresara. No te gozas de ver a tu hermano realmente. Como le decía, lastimosamente también en las iglesias, como en el mundo, hay hipocresía. Amén. Hay hipocresía y envidia, como te decía. Hay orgullo, hay soberbia. No nos gusta cuando nos confrontan el pecado, no nos gusta cuando nos dicen las cosas. Por eso también la gente de afuera no les gusta la iglesia, porque no les gusta que les confronten su pecado. Cuando hay adulterio, cuando hay fornicación, no les gusta. No nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero es una realidad. Cometemos errores, pero deberíamos darle gracias a Dios que nos exhortan, que nos ayudan a poder no estar en un día en un castigo eterno. Entonces dice el significado de la palabra necio, dice que la definición es ignorante, terco y obstinado. La palabra fatuo, no sé si lo dije correctamente, dice que es poco inteligente, ingreído y vanidoso. Entonces muchas veces le decimos necios a nuestros hermanos, y como les decía, no es correcto. Amén. Dice la perdición, dice que es una ruina, es ruina o daño grave, dice es una condenación eterna, la perdición, y por esa perdición, ese camino ancho te está llevando a la perdición. En otras palabras, te está llevando a una condenación eterna, a un castigo eterno. Amén. ¿Cuántos siguen alegres? Amén. Yo sabía más que eso me iban a poner. Amén. Pero es una realidad. En otra ocasión hablamos en el estudio. No sé si usted se ha puesto a pensar, analizar. Cada vez que usted va a su estudio bíblico, Dios también tiene palabra en los estudios bíblicos. Hemos hablado también sobre la importancia de la lectura. Muchas iglesias hoy en día están fracasando. Muchos matrimonios, muchas personas, mucha congregación está fracasando, y también están yendo directamente al infierno porque no leen, no estudian. Como les decía, Dios hablando a mi vida, que tenemos que leer, tenemos que realmente buscar el rostro de Dios en cada tema. Como les decía, a mí no me gusta leer, me cuesta, porque no se me quedaban las cosas, pero hoy es pura misericordia de Dios que se me han quedado cosas en mi mente. Y como te puedo decir de que en la Biblia también habían personas que tuvieron envidias, tuvieron celos. Pero como te decía, es importante leer, es importante ver que estamos en un error. Porque digo, a veces no nos gusta cuando me dice, estás en un error, estás pecando. Y no, pero ¿por qué no lees el manual de vida? El manual que Dios nos ha dejado, y te vas a dar cuenta de que sí es una realidad. Dice Caín, dice, vamos a hablar de la vida de Caín y de Abel. Como te decía, que también hay envidia. Dice, Caín, trajo el fruto de la tierra, dice, de la ofrenda de Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Dice, pero no miró Jehová con agrado a Caín y a la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué no miró con agrado Dios? Como decía Willy, que Dios conoce nuestros corazones. Amén. Y a veces
así es en la vida del cristiano. Hoy en día no nos agrada cuando a alguien, o sea, está creciendo financieramente o espiritualmente y nos da esa envidia. Realmente matamos porque dice Caín tuvo envidia de su hermano y lo mató. Así mismo nosotros también matamos a nuestros hermanos espiritualmente, como te vuelvo a repetir, nos matamos con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Me preguntaba yo a los hermanos de la brigada, ¿hace cuánto que no perdonamos? ¿Hace cuánto que no realmente no oramos por nuestros enemigos? Viéndolo de esa manera también, porque les decía, hablamos en una ocasión también sobre el amor. Realmente, amor, es fácil amar a los que nos caen bien, a los de nuestro grupo. Pero ¿qué hay de los que no están involucrados en nuestro grupo? ¿Realmente los amas? ¿Realmente oras? ¿Oras por esa persona que realmente quizás te ha ofendido y tú dices, sí, lo has perdonado? Yo lo perdono realmente. Bueno, lo perdonaste, pero ¿realmente lo perdonaste de corazón? ¿Estás orando por tu hermano? ¿Por tu hermana? Estamos orando? Pero lastimosamente no. Oye, es como les decía, hay esposas, esposos que no logran perdonar a sus esposas o a sus esposos, no los perdonan. De palabras, de labios dicen, realmente lo perdoné, pero en sus acciones es todo lo contrario. Y también lo están matando espiritualmente, como te decía. Me puse a meditar realmente cuántas veces por mis acciones he sido de tropiezo en mi familia, en mi matrimonio, en mis padres. Amén. ¿Cuántas veces le fui de tropiezo a la congregación, a esta familia espiritual que Dios nos ha dado? ¿O cuántas personas quizás por mis malas acciones, mis malas actitudes, gente hoy en día no está? Y eso me hizo reflexionar realmente, decir, Dios, realmente perdóname, realmente ayúdame, porque decimos realmente, Señor, en el estudio sanamos, oramos por enfermos, y no somos nosotros, sino es Dios. Pero nosotros oramos, evangelizamos, damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y es una gran bendición. Pero realmente, como te decía, en la iglesia miramos a esos frutos y ¿qué les estamos enseñando? Amén. Entonces ahora es el camino. ¿Qué camino? ¿Por qué camino vas? Realmente ese camino que vas, realmente te vas al cielo, hacia el cielo realmente. Como decía aquí en Mateo 7, del 22 al 23. Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, en tu nombre sanamos a enfermos. Pero ¿qué te va a decir Dios? Ponle tu nombre en lo que quizás te está costando. Falta de perdón, orgullo, soberbia. Ponle tú el nombre en lo que Dios te diría: apartados de mí, aléjate de mí, porque no perdonaste, porque quisiste estar con tu orgullo, quisiste robar el gozo, quisiste el adulterio. Sabemos que el adulterio Dios lo aborrece, lo abomina, y también vas directamente al infierno. Pues si tu ojo te es tropiezo, quítatelo, porque si no te vas completito al infierno. Así mismo nosotros somos infieles a Dios, porque preferimos irnos con lo del mundo, porque decimos, en el mundo es más fácil, o me es fácil no perdonar, me es fácil seguir en mis cosas con esa falta de perdón. Y como te decía, realmente, ¿a dónde te diriges realmente en esta noche? Realmente, ¿para dónde vamos? Realmente es un buen momento para pedirle perdón a Dios. Dice, el segundo punto que quiero tocar es caminando hacia el cielo. Sabemos que hay un cielo también, y sabemos que todos queremos ir por ese camino. Dios nos da esa oportunidad, como les decía. Dios es de misericordia, de oportunidades. Dios es fiel. Su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, que día a día nosotros fallamos, y más sin embargo Dios nos da las oportunidades de reconciliar, de poder arrepentirnos. Pero como les decía, pero nosotros no queremos ser de misericordia. Dice, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan.
¿Por qué son pocos los que la hallan? ¿Por qué son pocos los que quieren entrar a esa puerta que te lleva hacia el camino estrecho? Porque es un camino quizás difícil, de obstáculos, pero donde vas a aprender a perdonar, vas a aprender realmente a buscar a Jesús. Mateo 14, 6. Mateo 14, 6. Perdón. Perdón, es Juan. Amén. Amén. 14:6. Juan 14:6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. Dice: la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Dice: Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Dice: Jesús es el camino hacia el Padre. Jesús es el camino hacia la vida. Jesús es el camino hacia la salvación. Jesús vivió en la tierra, dice, para mostrarnos el camino Jesús vivió aquí en la tierra y Él nos enseñó un gran ejemplo de que vivir en los caminos de Dios, hacer la voluntad del Padre, no la voluntad nuestra, sino la voluntad del Padre. No iba a ser fácil, iba a ser difícil, pero no es imposible. Jesús nos enseñó a perdonar. Jesús nos enseña realmente a lo que es el verdadero amor hacia el prójimo. Jesús, cuando Él oraba por enfermos, mucha gente se burlaba de Él, pero Jesús no se quedó con esa falta de perdón. Jesús no dijo: porque ellos se burlan de mí, yo ya no voy a sanar enfermos. No, Jesús siguió haciendo la voluntad del Padre. Jesús nos enseñó también que cuando nos encontramos en un punto de aflicción, cuando ya no sentimos fuerzas, es donde tenemos que postrarnos y orar delante del Padre. Como les decía, porque no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y es donde Jesús nos enseña realmente a perdonar. Jesús perdonó muchas cosas. Dice: Jesús es el camino, dice, el camino al Padre, el camino hacia la vida, el camino a la salvación. Jesús vivió en la tierra, dice, para mostrarnos el camino. Eso significa que debemos andar como Él. Dice: debemos seguir sus pisadas y vivir así como Él vivió. Amén. Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ven? Aquí le está hablando a los padres de Jesús, que iban a tener un hijo y que le pusiera el nombre de Jesús, porque Él iba a ser el salvador del pueblo de sus pecados. Y así fue. Como les decía, Jesús, antes de que naciera, ya estaba pasando su familia por dificultades, pero sin embargo, cuando Él nace, empieza a su familia a ser perseguidos, porque estaban queriendo empiezan a matar a todos los niños. Y entonces desde Él ya empieza su vida a correr peligro. Él empieza a crecer, Él empieza a tomar decisiones, empieza Él a bautizarse, Él empieza a hacer la voluntad del Padre. Y es cuando es llevado al desierto, y donde es llevado, y cuando viene el enemigo a tentarlo. Como les decía, Jesús es el camino hacia la vida. Jesús es el claro ejemplo que nosotros debemos de seguir, que sí se puede vencer obstáculos, que sí podemos vencer todas las adversidades, pero si nosotros nos aferramos a Dios, nos aferramos realmente a Jesús, porque Jesús es el camino hacia el Padre, Jesús es el camino hacia la vida eterna. Entonces dice
Dice, la vida de Jesús en la tierra no fue nada fácil, siempre fue llena de luchas, pruebas, tentaciones, traiciones, burlas, y cada vez que él hacía la voluntad del Padre es cuando más dificultades tenía. Incluso cuando a él lo estaban crucificando, gente se burlaba, lo azotaba y lo empezaban a blasfemar, empezaban a decirle, cuando él oraba decían, no, él está loco. Cuando él perdonó a sus discípulos, los que los traicionaron, los que lo negaron, y como les decía, es un claro ejemplo para nosotros el seguir, en donde realmente perdonar. Como les decía, pero nosotros no perdonamos una traición, no perdonamos no perdonamos muchas cosas. Cuando tú empiezas a quizás evangelizar y te trabas por algo y la gente se empieza a burlar, ya no quieres dar tu testimonio, te escondes, te vas hasta de último y dices, no, ya no más. Dices, no, ya no, ¿para qué el evangelismo? No pasa nada. Y es que, como le decía al hermano, a veces pensamos que Dios no está en este lugar, pero sí, déjame decirte, Dios está en este lugar. Tú eres el que tienes el corazón cerrado. Tú eres el que decimos a veces, como decía el hermano en la mañana, el gozo. Ya no quieres, ya no quieres aplaudir. No sé si te acuerdas cuando fue tu primer día que viniste a la iglesia y venías, quizás con tu matrimonio destruido, a punto de morir, alguna enfermedad, no sé, pero te hablaron de Cristo y te trajeron y empezaste a aplaudir, empezaste a alabar el nombre de Jesús. ¿Hace cuánto que no tienes esa actitud de alabar a Cristo? Y es porque lastimosamente te han dañado, te han quizás matado espiritualmente con palabras, pero no has perdonado, y por eso es que ya no te gozas, ¿no? Pero como te decía, nosotros le robamos el gozo a las demás personas. Amén. Dice, y esto es un claro ejemplo que nosotros como hijos de Dios deberíamos de seguir en la vida del cristiano. Dice, no es nada fácil, pero tampoco es imposible seguir el camino que Jesús caminó. Dice como encontramos en esta sí, como encontramos esta puesta, cuál es la entrada al camino angosto. Dice, no la hallamos por ser una persona especial, por ser algo que nos hace dignos de encontrarla. Dice, no, nosotros no somos, no fuimos aquellas buenas personas que encontramos la gracia de Dios, porque fuimos tan pilas de que encontramos una iglesia abierta. No, déjame decirte que fue por pura gracia y misericordia de Dios. Encontramos una iglesia abierta y pudimos encontrar esa puerta estrecha, ese camino que te lleva a una vida eterna realmente. Como les decía, el compañerismo, cuando te decía que hablábamos sobre la lectura, decía que muchas iglesias se están yendo al infierno, es porque no realmente hacen la voluntad de Dios, no hacen lo que Dios quiere, sino lo que el hombre quiere. Entonces, te decía, hablábamos de la importancia de la lectura. Entonces, hablábamos sobre realmente la gente hoy en día le gusta que, ejemplo, si él entra con una persona, ejemplo, si es un hombre entra con una mujer y el otro servicio entra con otra mujer, no le dice nada, pase adelante. Pero gracias a Dios, en el compañerismo, la iglesia, yo sé que no es una iglesia perfecta, yo sé que la iglesia es imperfecta, pero sin embargo, la iglesia de nosotros, esta iglesia, los líderes, el pastor, tratan día a día de vivir en santidad, de buscar el rostro de Dios, y ellos se basan en la Biblia. Y como te decía, el claro ejemplo está en el compañerismo, es de bautizar a gente, de hacer discípulos, de poder ir y predicar el evangelio a las personas. Y eso lo decía yo, no, eso es una mentira. Pero en una ocasión me dijeron, ¿quieres saber algo del compañerismo? Lee la Biblia, y lee y te vas a dar cuenta. Y sí, empecé a ver. Y sí, en el compañerismo es lo que hacemos, se predica, se
se tiene un seguimiento de la persona que va a predicar, las familias que van llegando se les da un seguimiento a Jesús. Como te decía, cuando Él crece empieza a querer tomar decisiones, lo primero que Él nos enseña es a bautizarse, dejar el viejo hombre. Dejar el viejo hombre y empezar nosotros una vida nueva en Cristo. Es así nosotros tenemos que hacer. Nosotros nos bautizamos, la mayoría de acá creo que estamos bautizados y dejamos al viejo hombre y somos una nueva criatura. Pero a veces como que nos vamos a jalar a esa vieja persona una vez más y estamos una vez más, pero no es así. Entonces pero al momento de ver la puerta, dice, estréchase, para poder entrar allá hay un paso muy importante. No es de solo entrar, sino de lo que te decía, a la hora de encuentras la puerta y que te lleva hacia el camino estrecho, tienes que hacer algo. Dejar el viejo hombre, dejar la vieja vida que tuviste y entrar a esa vida donde Dios te da un descanso eterno, donde Dios te va a dar una vida nueva, una vida diferente. Quizás estás cansado aquí en la iglesia de venir y vives lejos y caminar bajo la lluvia, pero pronto se acabará. Dios viene pronto y ya no tienes que ir a la iglesia, porque allá ya no va a haber día, no va a haber noche, donde vamos a exaltar el nombre de Jesús. Entonces decía, muchos queremos ir al cielo, muchos queremos hacer moradas allá, queremos ser moradores, queremos ser habitantes, pero tenemos que dejar el viejo hombre, tenemos que dejar la vieja vida que tuvimos, y tenemos un claro ejemplo en la vida de Pablo. Creo que la mayoría conoce la historia de Saulo. Él era un perseguidor de iglesias, él era un cazacristianos, él tenía autoridad, él tenía gente que lo seguía, pero ¿qué hay cuando Dios lo confronta? Jesús lo confronta, como decía, donde nosotros no somos los que, yo encontré a Jesús. No, Jesús te encontró a ti. No decimos, yo fui pilas y encontré a Jesús. No, Jesús te encontró, Jesús te perdonó. Entonces dice, Pablo relata de su conversión. Eso lo encontramos en Hechos, de capítulo 22, versículos 6 al 12. Amén. Pablo dice, pero aconteció que yendo, dice, aquí está hablando Pablo, dice, pero aconteció que yendo yo, dice, al llegar acerca de Damasco, dice como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caía al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús. Dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo y se vieron a la verdad de la luz y se apartaron, pero no entendieron la voz del que hablaba. Dice conmigo, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí te diré todo lo que está ordenado que hagas. Dice, y como yo no veía, y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, o sea que se le apareció la luz se le apareció Jesús a Pablo, pero él no lo pudo ver, y muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué no miro a Jesús? No somos dignos de verlo. Dice, y como yo no vi a causa de la gloria, dice, de la luz
y dice, llevándome de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y entonces uno dice, llamado Ananías, varón, y dice, piadoso según la ley que tenía, era un buen testimonio de todos los judíos, y ahí moraba. O sea, aquí, como les decía, Pablo es confrontado por Jesús. Como les decía, era un cazador de cristianos. Y ahora podemos encontrar en todos los libros de los Hechos en adelante, donde Pablo empieza a hablar, empieza a predicar, empieza a hacer la voluntad de Dios. Pero, como te decía, él tuvo que dejar el viejo hombre. Él tuvo que dejar quizás la comodidad y empezar a predicar el Evangelio, empezar a hacer la obra de Dios. Dice también que tenemos en Hechos 22, 14, del 14 al 16. Hechos 22, 14 al 16, y dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocéis su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo tuvo que dejar su vieja vida, su viejo camino, su vieja comodidad, y empezar a hacer la voluntad de Dios. Y como te decía, hoy en esta noche, ¿qué es lo que te va a detener a hacer compromisos con Dios en esta noche? ¿Qué es lo que te va a detener? ¿Qué es lo que te detiene? Quizá la comodidad, quizás el que dirán, lo normal. No queremos hacer compromisos con Dios, no queremos dejar la vieja vida porque siempre está eso del que dirán. Me van a decir hipócrita, me van a decir no vas a aguantar, no, él va a volver a caer, pero no es así. ¿Dónde está tu fe? ¿En dónde estás depositando tu fe? ¿Estás depositando tu fe en las personas o en Dios? Como te decía, las personas te van a fallar, pero Dios no te va a fallar. ¿Amén? Ay, Dios mío, hemos gustado demasiado. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Amén. Vamos ya cerrando. Bueno, vamos con estos versículos cerramos. Espero que más cierre su corazón. Dice, como te decía, el camino estrecho es los que muchos no quieren seguir. Muchos no quieren ahora predicar, muchos ahora no quieren hacer la voluntad de Dios porque cuesta, es difícil. ¿Por qué? Porque quizás no te van a seguir, no te van a creer, no te van a apoyar. Si vas a la calle, si te ponen a testificar, piensas que no va a pasar nada, cuando en realidad sí pasa. Alguien siempre se lleva un mensaje en su corazón. Como decía, nosotros no somos los que hoy vamos a ir a evangelizar porque a tal persona necesita tal palabra. No, Dios es el que pone el deseo en el corazón de los líderes para decirnos, hoy evangelismo en tal lugar. Es porque Dios sabe quién necesita palabra a tiempo para que se arrepienta. Pero nosotros hoy en día no queremos ese camino. No queremos el camino que tiene dificultades. Pero ¿cuántos sabemos que es muy hermoso predicar? Es muy hermoso testificar a las personas que piensan que Dios murió y nunca resucitó. Aquellas personas que piensan que Jesús no hace milagros. No sé si te sientes contento, gozoso, cuando ves a aquella familia, aquel hermano, aquel primo, aquel tío, que es de corazón duro, y cuando te cuentan de que empezó a ir a una iglesia. Y es porque tus oraciones, es porque al Dios que sirves está haciendo el milagro.
Como te decía, el hombre no hace nada. El hombre no, nosotros solo somos instrumentos, pero Dios es el que hace la obra. Entonces, como te decía, ¿vale la pena realmente andar por el camino estrecho? Vale la pena. Vale la pena que se burlen. Vale la pena si es para Cristo. Vale la pena si no te van a apoyar. Vale la pena. Vale la pena servirle al Señor. Dice, vamos a leer Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, ten por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Amén. Le invito a que pueda inclinar su rostro por respeto a los demás que quizás van a hacer compromisos con Dios, no con el hombre. Amén. Hoy en día, como te decía, muchos piensan que por el camino que van realmente nos lleva al cielo. Pero realmente te preguntaba si realmente tu camino realmente es para que te lleve al cielo. ¿Realmente vas al cielo? Como te decía, te has preguntado por aquellas personas que no están. ¿No fuiste tropiezo? ¿No fuiste obstáculo para esas personas? Amén. Ahí donde te encuentras, vamos a hablar a aquellos que nos visitan. No sé, quizás Dios habló en tu corazón, nos has visitado, nunca has hecho tratos con Dios. Piensas quizás que por el camino que andas caminando, piensas que realmente no perjudica, no tiene pues un lugar, porque recuerda que cada camino tiene un final, un destino. Y déjame decirte que si no has aceptado a Cristo, es un buen tiempo para que lo hagas. Abre tu corazón para que Dios pueda. No sé si hay alguien acá que nos visita y nunca le ha entregado su vida a Cristo y piensa que es difícil, vienen muchas pruebas, hay muchos compromisos, sí, déjame decirte, hay compromisos, hay dificultades. El hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que no vamos a ser sometidos a pruebas. Es cuando más pruebas van a venir, pero Dios es el que te da la fuerza. No sé si hay alguien acá que quiera levantar su mano y decir, yo quiero aceptar a Cristo en esta noche. Pero si tú estabas congregándote y te alejaste por un buen tiempo y decidiste una vez más regresar, es un buen tiempo para que entregues tu vida a Cristo. Como te digo, siempre está ese pensamiento del que dirán, no, yo no tengo pecados, yo no fallé, yo le sirvo a Cristo y yo voy realmente al cielo. ¿Realmente tienes esa certeza que vas al cielo? Como te leía en la Biblia, o Dios te dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice, yo te leo este versículo en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es una vida eterna en Cristo Jesús. Dios es el camino hacia la vida eterna. Hoy realmente, ¿a dónde quieres ir? Es un buen tiempo para hacer tratos con Dios. Gracias a Dios todos estamos bien. Todos estamos en Cristo. Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Pero por algún momento, alguna dificultad, como te decía, hemos una vez más ido a jalar a ese viejo hombre y hemos estado con esa falta de perdón. Y eso no nos hace realmente avanzar, no nos hace realmente decirle a Dios, Dios, realmente yo quiero estar en el cielo. ¿Te has puesto a pensar realmente por aquellos que se alejaron, que ya no están? Y si tú tuviste que algo que ver, como dice, el tropiezo, en la vida del cristiano va a haber tropiezos, va a haber dificultades, pero hay aquel que los provoque. Entonces, en esta noche, yo abro este altar, está abierto para que la gente que venga a hacer compromisos con Dios, no con el hombre, sino con Dios,
Ven, abre tu corazón a Dios, realmente que Dios nos pueda perdonar. Es un buen tiempo para venir y abrir el corazón. Dios nos dé esa sabiduría, ese entendimiento.